Hoy el mensaje del Evangelio nos narra algo de infinita profundidad y donde vemos que Jesús cambia todo lo que el Antiguo Testamento venía a ofrecernos. El Antiguo Testamento decía diente por diente, ojo por ojo, que era una ley de Babilonia. Cuando los israelitas estuvieron presos con Babilonia, presos con los egipcios, cogieron muchas tradiciones y entre esos una ley en la cual si él me la hace, él me la paga. Pero viene Jesús y replantea todo lo que se había conocido hasta el momento, todo lo que los judíos creían, todo lo que los judíos esperaban. En varias predicaciones hemos hablado de que ellos esperaban de que era un Jesús guerrillero, que trajera metralleta y cogiera el romano, sí, trajera bultados de joyas, de oro, porque esa es la visión de ellos. De la visión de ellos era: los romanos nos tienen esclavizados, los romanos nos tienen jodidos, los romanos no nos dejan existir, los romanos se me llevan a las israelitas. Entonces, cuchillo para todo el mundo, machete para todo el mundo, para que nos entendamos, ¿sí? Diente por diente, ojo por ojo. Cuando Jesús viene, y en este evangelio, en esta parte, en este relato donde nos habla de Zaqueo, él viene a darle una forma diferente completamente a lo que se pensaba y a lo que esperaban y a lo que deseaban. Y era un callo, era inaceptable la conducta de Jesús, porque él iba en contra de todo lo que se creía y todo lo que esperaba. Entonces, si iba a comer a la casa de uno, que si iba con los rateros, que si iba con los gentiles de otros lados, si iba con los samaritanos, que era el pueblo rival de ellos, aunque tenían la misma sangre, pero como eran de menor categoría, entonces, ¿sí? La familia del norte rica y los de Suacha y los de Sua. No, mentiras, por molestar. Los ricos y los pobres. Entonces usted es samario, entonces ustedes no pertenecen a nosotros. Había rivalidades. Y según la casta donde usted naciera, usted valía. Hasta el día de hoy los judíos tienen ese pensamiento. Los judíos no es, es que es tan bonito, tan buena gente, tan noble. Es, usted nació en tal casta, de tal tradición, de tal tribu de Israel, asimismo tiene un valor económico, político, jurídico, social. No es lo mismo nacer en un lado de una estirpe a otro, ¿no? Y en la sociedad de nosotros, sin ser judíos, no es lo mismo nacer el hijo de Santos o de Uribe a ser el hijo de la vecina o del vecino o el rey de España. Completamente es diferente. ¿Es así o no es así? Y ellos, al ver que Jesús hablaba con las prostitutas, hablaba con los leprosos, andaba con los más pobres, que eso era pecado, eso era, mejor dicho, mezclarse, ensuciarse, hundirse en el lodo, eso era lo más bajo que él podía llegar. Pero había una categoría que era la más baja y la más destructiva, la más humillante, que era ir a la casa de un recaudador de impuestos. ¿Quién era Zaqueo? Zaqueo era un tipo bajito, enanito, como dice la escritura. No tenemos nada en contra de los enanitos, pero que buscaba, que escuchaba como mucha gente a Jesús. La vez pasada hablamos de que de todos los sectores, desde los más pobres hasta los más importantes, hasta los fariseos, saduceos, publicanos, sacerdotes, había gente que escuchaba a Jesús. Hasta la gente más pobre, más humilde, y a Jesús, para él eran iguales. Ni uno era más que el otro, todos eran hijos de Abraham, hijos de Israel, hermanos de él. Pero la gente no lo veía así. Entonces, había una condición, una categoría, la más baja, la más vil. O sea, era una mega pichurria, para que me entiendan. Pichurria del cuadrado, porque si no les hablo así no me entienden. Que era Zaqueo, era el recaudador de impuestos. ¿Por qué esa figura? Porque el recaudador de impuestos era un vendido, un tráfuga.
que se aliaba con los romanos y se aliaba para cobrar los impuestos. Hablábamos de que en ese año que Jesús empezó su vida pública, había un sistema económico en el cual los romanos absorbían económicamente a los pueblos que ellos dominaban. Había dos formas de apoderarse de un pueblo: o a machete y a espada, o económicamente. Entonces ellos le permitían trabajar, tener de pronto algo de su religión, tener algunas costumbres, pero los apretaban económicamente. Y era o pague impuesto o coma, o pague impuesto, o sea, o lo latigaban o lo vendían como esclavo, o cogían a su mujer y a su hija: venga para acá, ahora es mi mujer, es mi hija, ¿sí? Es mi sirvienta, y usted no podía decir nada. Entonces estábamos en un tiempo donde era el rencor del pueblo judío hacia los romanos y hacia la esclavitud era muy grande, y tenían una gran humillación porque llegaron en los tiempos del rey David y Salomón a ser una potencia mundial, la potencia de Oriente. Todos los reyes venían a traerle ofrendas y a bajarle la cabeza al rey David y a Salomón. Era el pueblo guerrero y era un pueblo económico, fuerte, político, que decidía qué se hacía o qué no se hacía, y más que ahí era un punto donde se comercializaba todo lo de occidente a oriente y del oriente a occidente, y no pasaba nadie si el rey David no lo autorizaba. A ser un pueblo humillado, a ser un pueblo esclavizado, a ser un pueblo de que donde vivían no era suyo, que prácticamente si no pagaba impuestos no podía vivir. Entonces esa era una humillación muy grande, y ellos esperaban esa promesa desde el Antiguo Testamento, que iba a venir un justiciero, un pacificador, un tipo que iba a llegar con metralleta y sacaba a los romanos. Al ver que Jesús no era así, por eso hubo una gran revuelta y hubo una gran traición contra Jesús. Entonces, Zaqueo, al ser el encargado de recoger impuestos, era la persona peor clasificada en el estatus social de los judíos, porque él se quedaba con una parte. Por eso hay varias palabras en la Biblia que se utilizan en el diario vivir, en el dialecto diario, que de ahí viene la palabra saqueador, de saqueo, porque saqueaba, robaba, quitaba, y le pagaban un porcentaje. Y claro, los únicos que vivían bien eran los que saqueaban, los que eran como saqueos, porque venga para mí esta parte y para los romanos otra. Y tenían otros chanchullitos y otros negocios por ahí, ¿sí? Si lo comparamos con nuestro gobierno, pues algo parecido hay por ahí. Y si seguimos así, si nos meten el IVA al 19%, vamos a ver que nos va a tocar esclavizarnos por ahí, porque como vamos, está jodida la cosa. Miles de personas, dice la Escritura, que seguían a Jesús. Muchos por milagros, muchos porque le hiciera favores, muchos porque los sanara, los liberara. Muchos no sabían quién era, simplemente, ¿dónde va la gente? ¿Dónde va Vicente? Ay, es que mire que afuera está un tipo allá, mechudo, ¿sí? Medio hippie, ¿sí? Que hablando de liberación y de Dios, y que sanando y que liberando. Ay, vamos. Y las chinas, uy, cómo está de guapo, uy, mire ese guapote, esos ojotes, porque dice en la tradición de que Jesús era muy atractivo. Sí, ese es el único mal que nos podemos enamorar los hombres. De otro no, prohibido, de otro no. Y era tanto el impacto cuando Jesús pasaba por un sitio que la gente se paraba, la gente dejaba lo que dejaba de estar haciendo, cocinando, moliendo, trabajando en el campo. Era, mejor dicho, impresionante lo que él movía a la gente. Y cuando él caminaba, y cuando él predicaba, y cuando él iba con una fuerza del Espíritu Santo en la cual movía corazones y movía a la gente. Y está este enanito, y dice, yo quiero, Jesús, y saltaba, yo me imagino, porque es que así lo habla la Escritura, ¿no? Que se subió en un árbol que se llama el sicomoro. Aquí no aparece en el Evangelio, pero en los libros apócrifos
o libros aparte se aparece, que es un árbol grande, un tronco grueso, como de 1,5 metros, que el cual uno se puede subir y es como las ramas se esparcen también que usted se puede acostar encima prácticamente. Claro, y el enanito no esperó y se subió ahí, primera fila, silla VIP, a ver a Jesús. Y Jesús desde lo lejos le dice, venga para casa que hoy me voy a quedar en tu casa. Entonces ahí viene una profundidad de la infinita misericordia de Dios, que nadie le dijo a él, mire, es que ese tipo es Zaqueo, mire, ese tipo es el que nos roba, el que nos tiene jodidos, ¿sí? Que aparte de robarnos está con los romanos y hace sus chanchullos aparte. ¿Usted cómo se va a ir a quedar en la casa de ese señor? ¿Cómo se le ocurre? Eso es, para los judíos era como ser igual a ellos. Por eso en una casa de un judío, cuando te invita a comer un judío, hasta el día de hoy hay esas tradiciones, ellos no se sientan a comer con todo el mundo. Y a la mesa no se sientan alrededor, al lado derecho, solo los que son los más importantes. Eso es una tradición que ellos tienen, ¿sí? Y para ellos amigo no es que sea todo el mundo, amigo es el que sea judío o realmente tenga una gran estima de esa persona. Del resto, que entre el diablo y escoja, como se dice. Eso cada uno por su lado. Nosotros somos el pueblo escogido, nosotros somos judíos, ¿sí? Los demás ¿qué? Y desde ese entonces hasta el día de hoy la misma mentalidad. Por eso ellos siguen esperando un Jesús que traiga la metrallerita y los ponga allá y construya el templo, porque todavía esperan que reconstruyan el templo de Jerusalén, el templo de Salomón, que Jesús coge una piedra y dijo, sobre esta piedra no va a quedar nada. Y así es, vaya usted viaje o si no puede, entre a Google más, a San Google, y ve videos y ve todo y no hay nada. ¿Por qué? Porque Jesús la tenía clara. Jesús no venía solo por restituir al pueblo romano y reconstruir al pueblo judío y darles tierra y darles poder y darles nombre. Él venía por algo más importante, que era salvar la humanidad. Y en el caso de Zaqueo vemos cómo Dios ve ese deseo de Zaqueo en su corazón, porque hay miles de gentes. Él hubiera podido escoger a cualquiera para decirle, bueno, me quedo en su casa. Y cualquiera, sobre todo las viejas que son más, uy, bizcocho, papi, venga, de una. Sí, con todo el respeto. Pero esas, mejor dicho, se hubieran despelucado. Más de un marido por ahí celoso, no, ¿cómo así que va a traer a Jesús? Cualquiera, de cualquier estrato, hubiera sido feliz de que Jesús hubiera pisado sus moradas, su casa. Pero escoge a un símbolo, y él lo hace con esa psicología. Jesús trabaja mucho con la psicología inversa, con la parte social, la psiquis de la gente, y es un mensaje claro a todos los niveles sociales, políticos y económicos de los judíos. Que él no venía solo a estar con una clase favoritiva, ni solo una clase poderosa, sino que él venía por todos. Y ve que en su corazón, a pesar de que sea un ladrón, un saqueador, una pichurria, una mega pichurria, hay un soplo divino, hay un deseo de buscar al Señor. Si realmente Zaqueo no tuviera ese deseo, él no se hubiera salido a buscarlo. Y a pesar de su limitación física de ser un enanito, luchó hasta que se subió al árbol, porque solo él quería ver a Jesús, verlo. Y ese deseo de querer estar con Dios hace que Dios mire su corazón y le diga, bueno, bájese de ahí, que está ahí subido, váyase acá y se me parte una pierna, ¿qué está pasando? Le dice, esta noche quiero ir a cenar en tu casa. Y es tanto ese privilegio para él, que él sabe que está lleno de su inmundicia, él sabe que está lleno de pecados, que él ha sido torcido, pero tiene un arrepentimiento y tiene una transformación tan profunda al tener a Jesús en su casa, que él le dice, no, yo me despeluco, yo voy a sacar esa huaca que tengo allá, y al que yo he robado le voy a dar 5 veces, y al que le quité le voy a dar 10, y al otro que le debo le voy a pagar, y voy a cambiar mi vida.
Entonces es cuando Jesús dice, ha llegado la salvación a esta casa. Entonces, ¿qué nos propone el Señor? Muchos lo criticaban, muchos lo odiaban, porque eso era una ofrenda a la tradición judía, sabiendo que era un ministro, un rabino, un maestro, porque no lo consideraban todo el mundo como Señor ni Salvador. Ni siquiera los apóstoles sabían claramente quién era Él. Cuando Él resucita y ven que todo lo que Él les dice no es un cuento chino, dicen, mire, a mí me van a coger, me van a crucificar, voy a pasar por esto, y al tercer día voy a resucitar. Ellos no creyeron. Dijeron, ya, mataron al duro al que estábamos, ya que eso ya se perdió. Pero Él resucitó y les demostró que Él sigue con nosotros y la humanidad. Y también nos narra de cómo es la misericordia del Señor. La misericordia del Señor es inmensa, es maravillosa. Por más errores que cometamos, por más megapichurrias que seamos. Sí, por ahí se miran unos a los otros. Sí, es con usted, nos ponen del lado. El marido ahí, la mujer, mire, mi hijo, mire, escuche porque... Si le pellizca por allá, que también no moleste, la casa arreglamos. De cómo Jesús da la opción, Él ve el corazón de una persona que quiere cambiar su vida, que quiere acercarse a Dios, y Dios más hediondas, para que me entiendan, ¿sí? Y a veces nosotros somos como esa ovejita que está muy bien hedionda, que necesita rescatarse. Porque a veces cuando queremos hacer las cosas, ay, mejor dicho, santo, ¿dónde estás? Santo, ¿dónde te pongo? ¿Cómo es de lindo? ¿Cómo es de bello? ¿Cómo es de hermoso? Pero cuando no queremos hacerlo y lo hacemos a la mala, ay, Dios mío, eso sí es un problema. Entonces, queridos hermanos, pidámosle al Señor que la inmensa misericordia del Señor esté con nosotros. Amén. Amén.